Gobierno de Guatemala. Señor Ministro de Agricultura, ingeniero Elmer López, colegas que me acompañan en la mesa principal, invitados e invitadas especiales, tengan todos y cada uno de ustedes la mejor de las tardes. La política agraria dentro de la Ley de Desarrollo Rural es una parte importantísima del qué hacer e implementar dentro de esta Secretaría. Cuando hablamos de la inversión privada en el área rural, generalmente nos lleva a veces a pensar en aquella inversión extranjera o de empresas grandes que llegan a invertir en un área rural. La Secretaría de Asuntos Agrarios y el Ministerio de Agricultura hemos hecho todo un análisis, una investigación, principalmente en 5 departamentos, en donde el cultivo del cardamomo ha tenido una función importantísima en todo el tema de la economía campesina y que de una forma positiva ha permitido de que estas familias, más de 1,5 millones de familias productoras de cardamomo, puedan tener una fuente de ingresos que les permita mantener la subsistencia de sus familias. Uno de los principales problemas que como Secretaría de Asuntos Agrarios y como gobierno hemos encontrado es realmente la falta de la certeza jurídica que estas familias campesinas tienen de estos bienes de producción. Así también esto hace recaer que no tengan acceso a líneas de crédito por no tener alguna garantía que ellos puedan prestar, que pueda servir como un capital de inversión para poder reactivar esa economía de una mejor manera. Así también toda la organización comunitaria para la producción y venta de este producto. Hay una cadena de producción que se ha ido formando de una manera pobre o empírica, la cual pues no ha permitido que realmente se tenga una estructura desde la producción hasta el mercadeo, lo cual pues permita la generación de mejores ganancias para estas familias productoras del cultivo de cardamomo. Así también la tecnología no ha sido la tecnología apropiada, que haya tenido un acompañamiento o asistencia técnica, lo cual con este gobierno estamos promoviendo que a través de la extensión agrícola pueda ser un eje principal e importante para poder acompañar a todas estas familias que se dedican a la producción de este cultivo. Así también para todos los procesos de investigación agronómica en el cultivo en el país, prácticamente la inversión es bastante baja, por no decir nula. Demuestra la importancia muy escasa que le hemos dado a este cultivo que le genera grandes ingresos al país. Todo esto contribuye también al deterioro que hay en el área rural, desde las vías de acceso, el tema de educación, la falta de servicios, lo cual pues viene a generar y a contribuir a que estas familias se mantengan en extrema pobreza. No digamos el deterioro de los recursos por la misma tecnología que utilizan para el procesado o el procesamiento del secado del cardamomo, lo cual pues permite que se vean en la necesidad de deteriorar el recurso bosque para poder utilizar lo que es la leña como combustible. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la distribución geográfica del cultivo del cardamomo, la Secretaría de Asuntos Agrarios hacemos un análisis que dentro de los departamentos de Huehuetenango, El Quiché, Las Verapaces e Izabal, la concentración de los 1,390 conflictos que la Secretaría de Asuntos Agrarios tenemos registrados, 432 casos de estos están dentro del territorio en donde el cultivo de cardamomo tiene una actividad económica principal. Esto, lógicamente, como lo decía al inicio, ha permitido de que también esa conflictividad no estalle de una forma que genere ingobernabilidad en el país, por lo cual en este gobierno hemos dado prioridad a poder reactivar toda esta pequeña economía campesina que potencialmente puede ayudar a contribuir a que las familias puedan mejorar sus condiciones de vida.
350.000 familias campesinas, en su mayoría involucradas en la producción de cardamomo, pertenecen a la etnia quechí. Son hermanos indígenas que han estado por años en estas áreas cultivando sin ningún acompañamiento técnico, más que la pura experiencia que ellos fueron captando cuando fueron mozos colonos de algunas fincas productoras de este cultivo. Dentro de las problemáticas y necesidades que la Secretaría de Asuntos Agrarios ha identificado dentro del proceso de investigación, hemos encontrado, volvamos, ahí estamos repitiendo, por favor. Siguiente. Las características del sujeto priorizado. Son agricultores que poseen pequeñas áreas de cultivo que van desde pocas cuerdas de terreno hasta un máximo de 10 manzanas. Estos productores en estos 5 departamentos están produciendo el 80% de la producción total de cardamomo en el país. Como vemos, es una parte importantísima en la producción de este cultivo que genera 240 millones de divisas para el país, estas familias campesinas. En un área de producción de 49.600 hectáreas, más o menos una caballería y 1.000 caballerías de terreno. Un 19% son medianos productores, que son aquellos que tienen áreas mayores de 10 manzanas de cultivo y que generan 57 millones de dólares de ingresos para el país. Y los grandes productores que poseen más de una caballería, con un ingreso de 3 millones de dólares en divisas para el país. El impacto económico. Esta investigación se torna interesante cuando logramos encontrar que genera más de 1.5 millones de empleos directos para familias productoras en el campo, en donde se involucra la mano de obra familiar. Generan aproximadamente el 54% de la producción nacional estas familias que tienen áreas pequeñas de cultivo. Estas inversiones se dan con recursos propiamente de los campesinos. Veíamos que no pueden tener acceso a créditos, no hay un acompañamiento de asistencia técnica, entonces es puramente la inversión privada de estos agricultores con pequeñas áreas de cultivo que hacen realmente que la economía de esos territorios, de estos 5 departamentos, sea bastante productiva en el tema del cultivo de cardamomo. Esto permite que aún cuando han sucedido serias bajas en los precios del producto, esto no desaparezca. Hemos visitado plantaciones de cultivo en condiciones técnicamente malas, pero aún así el agricultor invierte sus jornales para poder darle mantenimiento a este cultivo. Genera ingresos a los productores de 2.000 a 10.000 quetzales por año, dependiendo de las áreas de cultivo que decíamos, que van desde cuerdas hasta 10 manzanas con rendimientos muy bajos, pero son ingresos que permiten poder sobrevivir durante el año a estas familias. Los rendimientos son relativamente bajos. El promedio que ellos utilizan en el cultivo es un 70 o un 80% de su mano de obra. El restante 20 o 30% lo dedican a la producción de granos básicos o a vender su fuerza de trabajo. Siguiente. La vinculación de la Política Nacional de Desarrollo Rural. Realmente hemos hecho el análisis y concluimos que hay una inversión altamente fuerte que es privada en estos territorios rurales, sin apoyo o subsidios por parte de los gobiernos que han estado en turno. Hoy es una prioridad que dentro de toda la temática de extensión del Ministerio de Agricultura y el proyecto de economía familiar o agricultura familiar, esto pueda ser priorizado y nos pueda servir para poder lograr reducir esos índices que tenemos en las áreas rurales, principalmente por la conflictividad agraria. Una respuesta del Estado es desarrollar efectivamente este primer congreso que vamos a tener acá. Es algo que lo estuvimos pensando
y llegábamos a la conclusión que es una responsabilidad que tenemos como gobierno de poder promover este cultivo y poder ofrecerles a estos productores que se pueda tener una oportunidad técnica, crediticia, por parte de las distintas instancias de gobierno que estamos dándole seguimiento a este cultivo. Se ha armado un comité organizador en donde la Secretaría de Asuntos Agrarios ha tenido un papel importante para poder facilitar toda esa información de campo, así como también el Ministerio de Agricultura, USDA, que ha sido una organización también internacional importante, que nos va a permitir reunir a estos líderes comunitarios, a productores, empresarios, para que podamos demostrar la importancia realmente que tiene este cultivo en el aspecto productivo y comercial del país. Como gobierno estamos comprometidos a poder dar este acompañamiento en toda la cadena productiva, desde lo que es el establecimiento de nuevas plantaciones hasta el proceso de comercialización. La presente propuestas conceptuales de leyes y políticas que viabilicen la creación del órgano institucional. La misma Ley de Desarrollo Rural tiene contemplado dentro de sus políticas esta política agraria, la cual pues pueda permitir realmente garantizar que este campesino de pequeña área productiva pueda tener el acompañamiento de las instituciones que tienen que ver en el tema agrícola. Si en el Estado asumimos el rol dentro de las zonas productoras, estaremos garantizando que ese acompañamiento que se tenga a los sectores productivos puedan ser cada día más eficientes desde el punto de vista de un acompañamiento en el desarrollo rural, el tema de salud, el tema de educación y el tema ambiental. Una de las conclusiones que llegamos es de que todas estas 1,5 millones de familias que generan como fuente de trabajo el cultivo del cardamomo les permite realmente mantener su seguridad alimentaria. Este cultivo les genera los ingresos, si no suficientes para cubrir la canasta básica, pero es lo que ha permitido realmente que puedan subsistir en estos territorios rurales en donde la pobreza es extremadamente. Quisiéramos agradecer realmente a las personas del Ministerio de Agricultura, de la misma Secretaría de Asuntos Agrarios, por el trabajo que nos hicieron y que nos permitieron realmente dar a conocer la importancia que tenía la organización de este foro y promover el cultivo del cardamomo como un cultivo potencial que nos va a permitir el desarrollo rural de las familias más pobres del país. Muchas gracias. Gobierno de Guatemala.